Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Pavel Luna y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. El tema de hoy es la cárcel de Belén y sus negras historias. Querida Berta, muy buenos días, bienvenida. Hola, Pavel. Muchas gracias a Radio INAH por invitarme a platicar de estas historias tremebundas. Hoy les traemos una cantidad de historias maravillosas. Y es una cantidad de historias, además, en 3 momentos. Hay que decir que los espacios, las ciudades, como todos sabemos, se transforman, se modifican. Allí donde antes había un convento, bueno, pues resulta que de pronto ya no es convento, se transforma, vete a saber en qué cosa. Cambian las vocaciones de los espacios. Y esto es algo que vamos a ver muy marcadamente en el caso de Belén, de la cárcel de Belén, que para los amigos que no sepan exactamente de dónde nos estamos refiriendo, bueno, pues estamos refiriéndonos a un espacio en la Ciudad de México, en lo que hoy es más o menos la zona centro de la Ciudad de México, en la zona de Valderas. Pero antes de entrar a esta historia de la cárcel de Belén, querida Berta, yo quisiera que fuéramos platicando qué es lo que había allí en la zona donde hoy es Valderas. ¿Qué es lo que nos encontramos en este espacio que después fue la cárcel de Belén? Bueno, Pavel, mira, lo que pasa es que tú bien dices, las ciudades cambian y van acumulando memoria, datos, información. Y el lugar al que hoy nos referimos, que es el cruce de Valderas con Arcos de Belén, es uno de esos sitios donde la historia tiene una densidad muy, muy gruesa, pero además es una densidad asociada a muchos aspectos, digamos, de la vida oscura, represiva, carcelaria que ha tenido lugar en esta ciudad. Ahora que ya dimos el emplazamiento preciso para los amigos que son de la Ciudad de México, bueno, pues les queda muy claro, pero vamos a dar una referencia más. Saliendo del Metro Valderas, no tienen pierde. Ahí hay una enorme escuela de la que vamos a hablar después, pero ahí fue donde se encontró en alguna época la cárcel de Belén y antes el famoso lugar de recogimiento que se conoció coloquialmente, popularmente, como Belén de las Mochas. Y hay que echar a volar la imaginación histórica, Pavel, amigos, porque imagínense que hoy, si le pedimos a un taxista que nos lleve a Valderas y Arcos de Belén, a lo mejor nos dice que no, porque el centro está colapsado y es una lata ir. Y uno diría, ¿el centro? ¿De veras el centro? Bueno, hoy día más o menos entra en la categorización de centro este crucero tan transitado, pero imaginemos una época en la cual esto era la orilla de la ciudad. Es más, ahí se terminaba la ciudad. Y eso nos debe dar una idea, por un lado, de lo pequeña que fue la ciudad virreinal y la manera en que poco a poco se fue poblando. En el virreinato, decía yo, era la orilla de la ciudad, el final de la ciudad. Apenas, digamos que Belén de las Mochas era el rinconcito, el último rincón de la ciudad, apenas a la par de esta fortaleza y estanco del tabaco, que era lo que hoy llamamos el edificio de la Ciudadela. Y por otro lado, un pequeño conventito mercedario ya desaparecido, ubicado una cuadra antes, en la esquina de Arcos de Belén y de Doctor Vertis,
que se conocía como Belén de los Padres. Era el convento chico de la muy poderosa orden mercedaria. Fuera de eso era orilla, ya tenía mucho descampado, y desde luego lo que tenía y que todavía le da nombre a esa calle es el enorme acueducto que traía agua potable a la Ciudad de México. Ese acueducto del que quedan un par de arquitos ahí a la altura del Metro Sevilla, bueno, ese acueducto era toda aquella larga avenida y llegaba hasta la Fuente del Salto del Agua, y a eso se debe el nombre de esa avenida en ese tramo, Arcos de Belén. Los arcos eran los arcos del acueducto. Ahora, Belén de las Mochas fue pensado originalmente en el siglo XVII como un recogimiento. ¿Qué quería decir recogimiento? Bueno, era un lugar donde las mujeres en situación de pobreza, de abandono o de miseria podían encontrar refugio, podían a veces aprender algo que les permitiera ganarse la vida, porque uno de los grandes miedos de los siglos virreinales, y que todavía afecta mucho hacia la primera mitad del XIX, es que las mujeres que carecen de varones que las protejan, llámese esposo, prometido, hermanos, padres, se pierdan. Así decían, así dice la literatura de la época. ¿Qué significaba perderse? Significaba a la larga prostituirse. Mujeres que, no teniendo ni un techo seguro, ni nadie que gane el sustento para ellas, o nadie que las proteja, pues perfectamente pueden acabar desempeñando empleos ínfimos de la categoría más baja, o acabar en la prostitución. Y eso es la idea de perderse, asociada a la idea de la pureza femenina. Que una mujer se dedique a la prostitución es tirar a la basura toda esta idea de su pureza y de su honor, y del honor de quienes le son cercanos, y a partir de eso, bueno, pues lo que hay es un gran declive, y en una concepción absolutamente católica, que es la predominante en el virreinato, pues ganarse derechito un pase para el infierno. Y el recogimiento lo que pretendía era darle a estas mujeres, en el extremo más agudo del desamparo, un lugar donde hubiera pues una cierta protección, mantendrían a salvo su honra, no tendrían que prostituirse, y en una de esas aprendían algo que les permitiera sostenerse. Esa es como la idea general. E importa mucho decirlo, porque a veces cuando se habla de Belén de las Mochas se dice que era una correccional. No era estrictamente eso. No es una correccional, no es una cárcel para jóvenes como podría ser una prisión femenina en la actualidad. No. Tiene un sentido más humanista, más pensado en la idea del ejercicio de la caridad, de socorrer al desamparado y de darle una posibilidad de tener una vida pues honorable, honesta, ¿no? Y ya nada más como para redondear esta idea, hay que acordarnos que es allí en Belén de las Mochas donde va a dar León a Vicario, y de donde la van a rescatar los insurgentes cuando la capturan. Exactamente. Por eso, fíjate que antes de entrar al aire, Pavel, estaba pensando, dándole vueltas a una idea, porque por otras razones estaba yo asociando algunas cosas de este peculiar emplazamiento, y la verdad es que siempre ha sido un lugar al que está asociado cuestiones de inseguridad o de criminalidad, incluso de delitos contemporáneos, y de muchas otras cosas que tienen que ver con la ruptura de los órdenes establecidos. Ya iremos hablando de eso, pero bueno, es que de veras hay historias muy espesas aquí, ¿eh? Pues sí, así es. Pero como decíamos, los espacios se van transformando, van cambiando su vocación. Querida Berta, venos platicando, ¿en qué momento esto deja
de ser Belém de las Mochas y en qué momento empieza a aparecer la idea de que allí hay que ubicar la cárcel de Belém. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué en ese lugar? Bueno, aquí lo que ocurre, Pavel, es que, como tú bien dices, la historia de las ciudades cambia y van renovando o encimando significados. Yo estoy segura de que mucha gente que hoy día pasa por ese crucero, pues no se imagina todas las cosas impresionantes que han ocurrido allí. La idea de una cárcel viene con la Reforma Liberal. Viene con la Reforma Liberal porque, y además es un ciclo que se repite, la prisión que tenía la Ciudad de México, la gran prisión de la Ciudad de México, era la cárcel de la Acordada, de muy triste, muy infame y muy torcida memoria. La Acordada era una prisión que existía desde tiempos virreinales, que logró saltar al México independiente, porque para empezar no había otra cárcel de esa magnitud, y estaba más o menos por donde están los edificios que pertenecieron a la Lotería Nacional, en el cruce de Avenida Hidalgo y Bucareli. Allá hay un enorme edificio con forma triangular. Digo, ya ha pasado mucho tiempo y te iba a decir dónde es el edificio nuevo de la lotería, pero tiene mucho que ese edificio ya no pertenece a la Lotería Nacional. Pero durante muchos años los capitalinos lo conocimos como el edificio nuevo de la lotería. Por ahí estaba la Acordada. Y ahí hay una fuerte carga política e ideológica. Decía yo, la cárcel de Belém nace con la Reforma Liberal, es decir, después de los 3 años de Guerra de Reforma, y hay que recordar que 1860, 1861, 62, que es ese breve espacio antes de que comience la intervención francesa y el proyecto monárquico de Maximiliano, es una época que hay que estudiar o que hay que mirar con mucha atención en términos de vida cotidiana. Porque hay que pensar que ocurren las grandes cosas que nos cuenta la historia política, como la promulgación de la Constitución en 1857, como la nacionalización de bienes eclesiásticos, las tensiones entre liberales conservadores, liberales moderados, pero también lo que hay es una gran transformación de la vida cotidiana a partir de las normas de la Reforma Liberal. Se instituyen ideas, se instituyen principios, se instituyen dependencias que hablan de esa nueva manera de vivir, como cuales todas las conocemos. El registro civil, por ejemplo, una institución operada por el registro civil que se crea es el matrimonio civil, la operación por parte de la autoridad laica y civil de los cementerios. Todo esto es la traducción a la vida diaria de la Reforma Liberal. Claro que hay algo que domina todo ese entorno, que es un espíritu de cambio, un espíritu de esperanza, de renovación, de mejorar lo que ya existía o de inventar lo que no existía y de inventarlo bien. Y eso pasa con la cárcel. La cárcel de la Acordada tenía muy mala fama y muy mala prensa entre los liberales destacados que forman parte de esa élite que es diputada, que al mismo tiempo es periodista, que al mismo tiempo es funcionario público. Esa gran generación de liberales que genera y da impulso a la Constitución Liberal del 57, pues es esta misma gente que, pasada la Guerra de Reforma, está en algunas áreas de gobierno, o son periodistas militantes claramente partidarias del proyecto liberal que finalmente se impone después de la Guerra Civil. Y entre sus experiencias está, en la de muchos, haber ido a pasar unos cuantos días, a veces más, a veces menos, en calidad de huésped, a la cárcel de la Acordada.
porque hay que acordarse que todos estos hombres, como Guillermo Prieto, como Ignacio Ramírez, como Manuel Paino, algunos más, algunos menos, vienen de una época, de la última época del santanismo, donde hay mucha censura a la prensa que critica al régimen, hay persecución y hay castigos. ¿Qué tipo de castigos? Algunos son como un poquito más radicales. Se usaba el destierro. A ver, cuéntanos, ¿qué es el destierro? Bueno, pues el destierro es que a la autoridad y a veces al mismísimo Antonio López de Santa Anna no le gustaba lo que aparecía en aquel periódico o en este otro, y entonces pues mandaban a buscar al editor. Mandaban a buscar al editor y al que firmaba los textos, y aparte de ponerles una buena regañada, los encarcelaban. O si, como esto lo cuenta Guillermo Prieto en un librito muy simpático que se llama Viajes de Orden Suprema, ocurre que un día es cumpleaños de Santa Anna. Guillermo Prieto escribe un texto con el que pretende burlarse de Santa Anna con el pretexto del cumpleaños, y don Guillermo, que era bastante de lo peor cuando se lo proponía, él mismo describe el texto. Estaba escrito con tinta de escorpiones. Desde luego no le gusta a Santa Anna y lo manda a llamar. Era una época donde la estructura del poder es mucho más sencilla. Entonces Santa Anna dice: a ver, tráiganme aquel güerito, órale, que venga para acá. Y le reclama, se hacen de palabras. Santa Anna está tan enojado que le dice a Guillermo Prieto: le voy a dar un par de patadas. El pequeño detalle es que para esas épocas Santa Anna ya había perdido una pierna. Y pues Guillermo Prieto percibe lo ridículo de la frase y se empieza a reír. Santa Anna se enoja todavía más. Le dice: ¿qué le pasa? ¿Qué no ve que me voy a levantar a darle de patadas? No, pues, y Prieto le contesta así: no, pues en esas estoy, en ver qué pasa. Se enoja tanto Santa Anna que le dicta destierro. Es decir, un castigo que implica que el castigado salga de la ciudad y no se le permita regresar hasta que le levanten la sanción. Digo, a estas alturas del partido en el siglo XXI, pues a uno le da un poco como ternura ese tipo de castigos, porque ¿saben a dónde lo mandaron? A Querétaro. Y uno dice: no, bueno, sí, lejísimos, ¿no? Pero el destierro era una pena frecuente en el virreinato y la primera mitad del XIX. Y sabemos de otro tipo de celebridades que no vienen al caso, pero voy a dar por un ejemplo a la Güera Rodríguez. En los últimos años del orden virreinal hace alguna trastada, la acusan de conspiradora y la destierran. Y bueno, llora y se queja y tal, y al mes ya le dan permiso de volver. Bueno, a Guillermo Prieto lo dejaron un buen rato más en Querétaro, pero vamos, el mecanismo es el mismo. Ahora, este es como una forma de castigo. La más usual es que les quitaran los periódicos, les deshicieran las imprentas y a los autores de la publicación los encerraran un rato en la acordada. Y entre los diputados que impulsaron la Constitución del 57, había muchos que habían sido castigados, encarcelados, les habían quitado los periódicos, los insumos para hacer los periódicos, y varios de ellos conocían la cárcel de la Acordada. Y en particular, en esa coyuntura de 1860, 61, 62, hay uno que especialmente tiene problemas directos con la Acordada. Se llama Francisco Zarco. Francisco Zarco es de los pocos que se quedan en la Ciudad de México para ir dando cuenta cómo el gobierno conservador se apodera de la ciudad, y vive a salto de mata. Hasta que un día, literalmente, lo agarran y lo encierran en la Acordada por espacio de medio año. De ahí el hombre salió muy enfermo. Hasta la fecha no tenemos claro de qué, pero lo que sí sabemos es que se contagió en la Acordada. Hay quien dice que le dio tuberculosis, que allí se contagió de tuberculosis. Hay quien dice que es alguna cosa igual de fea, pero no era tuberculosis. El caso es que de ahí sale literalmente tocado,
para el resto de sus días. Sale muy enfermo, muy agotado, muy disminuido, y aún así, bueno, le dan las fuerzas para aguantar toda la guerra de intervención. Y la verdad es que Zarco se muere hasta 1869 a la edad de 40 años, que en 1869, morirse a los 40 años con todo y la esperanza de vida era morirse muy joven. Y siempre se le echó la culpa a ese medio año pasado en la acordada. Es decir, hay un rencor, un resentimiento a lo que simboliza la acordada. La acordada es una prisión que simboliza la opresión, significa la persecución de las ideas liberales y significa, y es uno más de los símbolos del santanismo, que es contra lo que se levantan los movimientos liberales, y esto culmina en la llamada Revolución de Ayutla. Por eso importa mucho a toda esta gente deshacerse, demoler este símbolo de la opresión que es la acordada. Además, hay que decir que son inmuebles muy viejos, que se van desgastando con los años, son insanos, son bastante húmedos, están llenos de problemas técnicos, digamos, estructurales. Y la idea es que si vamos a hacer de esto un nuevo país, bueno, también tenemos que hacer cárceles nuevas. Cárceles nuevas donde la gente pague lo que debe, es decir, pague la comisión de algún delito, pero también tenga algún tipo de esperanza. Porque la idea es hacer una cárcel moderna para 1860, donde haya alternativas de aprendizaje, donde se pueda purgar una pena, digamos, de manera decente, de manera honorable, que no le pase a la gente lo mismo que le pasó a Zarco. De eso se trata el nacimiento de la cárcel de Belén. Y además, bueno, hay que acordarse a la larga que con la reforma cambian la propiedad de muchísimos bienes. Belén de las Mochas de alguna manera estaba vinculada a la Iglesia Católica. Era una idea la idea del recogimiento también tiene que ver con que estas mujeres que están ahí adentro cultiven la devoción cristiana, sigan temerosas de Dios y por lo tanto sigan manteniendo ciertos valores. Así que cuando se da la nacionalización de bienes eclesiásticos, pues hay un montón de inmuebles que pasan a propiedad del Estado mexicano. Y generalmente plantean un problema. ¿Qué se hace con eso? Sí, claro, ya las tenemos, pero ese es uno de los problemas de la reforma. La reforma pretendía nacionalizar estos bienes, venderlos, generar toda una estructura de pequeños propietarios, sí, ahí pensando en la estructura económica productiva de los Estados Unidos, pero aquí no pasó. Y el resultado fue que el Estado mexicano se queda con un montón de inmuebles que, como saber no sabe muy bien qué hacer con ellos, pues no se empieza a adaptar para algo. A ver, ¿para qué? Entonces se empiezan a usar templos, conventos, como cuarteles, como cárceles, y eso es un poco lo que ocurre con Belén de las Mochas. Claro que sí se le da una cierta mano de gato, sí se le da una cierta, pues un cierto adecuamiento, pero la verdad es que la cárcel de Belén, famosa, la que vamos a conocer como otro símbolo de decadencia, pues va a ser la evolución de este mismo sitio, pero en los años porfirianos. Entonces estamos pensando que la cárcel de Belén tiene un profundo sustento y un profundo espíritu liberal. Esto, querida Berta, cambia también la idea del sistema penitenciario en México, o en principio esa era la idea. Claro. Ahora, vamos pensando, querida Berta, ¿qué había que hacer entonces para terminar en la cárcel de Belén? Es decir, ¿qué es lo que se consideraba delito para llegar en ese momento? Porque sí, claro, ¿no? O sea, podemos pensar en los delincuentes, en los asesinos y demás, pero hay otro tipo de delitos que también hacen que la gente termine allí,
¿no? Entonces, ¿cómo es la vida en este espacio? ¿Quiénes eran los que terminaban en la cárcel de Belém? Bueno, hay que pensar que la vida de la cárcel de Belém es muy accidentada, y ahí especialmente este espacio va reflejando las pretensiones de modificar el sistema de administración de justicia y el sistema carcelario. Quizá los liberales no tienen tanto tiempo para arreglar esto. La gran transformación de Belém va a verse en el Porfiriato, cuando empiezan a llegar teorías muy modernas acerca del origen del delito, de la naturaleza de los criminales, y se está intentando ser como un poco más agudo, más preciso en cuanto a la clasificación de la criminalidad. La verdad es que originalmente pues no hay mucho más que pensar en un espacio carcelario muy básico, generalmente divididos hombres de mujeres, ladrones, asesinos, a veces hay ciertos delitos que son así como muy llamativos, por ejemplo, el parricidio, la idea de asesinar a los padres, este tipo de cosas. Pero en la medida en que, y en la etapa plenamente liberal, pues la idea es hacer allí algún tipo de talleres o de salas de aprendizaje donde el que llega, si no tiene oficio ni beneficio, pues salga aprendiendo un poquito más, que le permite ganarse la vida de manera honesta. En las décadas porfirianas, la irrupción de nuevas teorías acerca del combate al crimen empiezan a transformar la cárcel de Belém y la modernizan. La modernizan porque además hay ahí un problema técnico, que es el hecho de que se encerraba a la gente en Belém, pero para procesarla había que sacarlos y los llevaban hasta lo que hoy es el centro histórico, al exconvento de la enseñanza, otro inmueble que se había quedado el Estado mexicano y que decía, ¿y aquí qué hago? Ah, ya sé, lo vamos a dedicar a juzgados. Entonces llevaban a los presos a la enseñanza a que los juzgaran y luego los devolvían a Belém. El pequeño detalle es que eso propicia fugas, pérdida de tiempo, de recursos, es muy latoso. Entonces, uno de los cambios importantes es que en el México porfiriano se reconstruye por completo la cárcel de Belém y se construyen estos juzgados que estaban en la enseñanza, se pasan a Belém y hay un edificio de juzgados adyacente propiamente a la cárcel, ¿no? Y entonces lo que creas es un núcleo carcelario y de administración de justicia en la orilla de la ciudad, porque estamos hablando de 1890 y eso sigue siendo la orilla de la ciudad, ¿no? Apenas están empezando a crecer unas colonias nuevas, se está empezando a extender los barrios cercanos a lo que hoy es Avenida Juárez, el barrio del Tarasquillo, todo eso, pues eran rumbos, ¿no? En esa lectura social muy estratificada de la época, pues son rumbos muy poco recomendables, son inseguros, son barrios bajos, son los bajos fondos de la ciudad. Por el otro lado, hacia el sur, están empezando a crecer colonias, una que se llama Hidalgo y que después se va a volver la colonia de los doctores. Es en esa época donde se está empezando a poblar ese extremo sur de la ciudad, y es este pedacito del convento de Belém de los Padres, que ya no existe el conventito, nomás existe la iglesia, y Belém de las Mochas, pues empieza a transformarse radicalmente, empieza a ser un poquito más ciudad y empieza a tener otro tipo de ritmo de vida vinculado a la ciudad. ¿Por qué? Porque se vuelve una zona transitada, porque hay juzgados, hay un ir y venir de jueces, de abogados, en fin, de todo el aparato de justicia que se empieza a concentrar allí en el antiguo Belém de las Mochas, ¿no?
se le quita el asunto de Belén de las Mochas, deja de ser un recogimiento y se vuelve una cárcel. La calle se sigue llamando como se llama hoy todavía, es la avenida Arcos de Belén. Entonces la prisión se llama Cárcel de Belén. Muy bien, les recordamos que el tema de esta ocasión es la cárcel de Belén y sus negras historias, y contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Ahora, bien dicen, querida Berta, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Porque una cosa es lo que los liberales quisieron hacer con esta cárcel y otra en lo que se terminó convirtiendo. Uno diría, bueno, es que si la Acordada estaba llena de presos políticos, pues esto seguramente ya no pasaba en Belén. Y la verdad es que no. ¿Qué pasó allí con esta cárcel? Bueno, yo creo ahí, Pavel, que además en términos generales, y aquí sí la historia nos lo muestra, las cárceles acaban convirtiéndose, si no hay si todas se rigen bajo estos términos de que son un espacio de castigo, acaban volviéndose lo que los porfirianos llamaron escuelas del crimen. Los presos políticos de mitad del 19 que iban a dar a la Acordada, pues convivían con el tipo que había asesinado a su vecino, con el cuate que le robó al panadero de la esquina, cualquier cantidad de delitos mayores y menores. Ese era además un poco el sentido, ¿no? O bajarles los humos de intelectuales a estos hombres que peleaban en esa arena política que es la prensa del 19 y los iban a encerrar con los que se habían robado 5 panes, ¿no? Bueno, lo que pasa en la cárcel de Belén de fines del siglo XIX es que como están en boga estas nuevas ideas de clasificar, de ordenar el delito, un poco una derivación de la filosofía positivista que empezó a permear la administración pública, pues empiezan a hacer clasificaciones de delitos. Hay crujías donde están los asesinos, hay crujías donde está la gente que consume drogas, generalmente marihuana, hay gente, desde luego siguen divididos hombres y mujeres, en fin. Pero como que empieza a haber un poco más de detalle en describir las características del delito. Eso es lo que pasa en los últimos 15 años del porfiriato, y además Belén se vuelve un poco como laboratorio de los primeros criminalistas de México. Gente como Carlos Romagnac, un tipo bien interesante. Ese hombre lo que promueve es fotografiar a los presos, sea por robo, sea por asesinato, sea por cualquier cantidad de cosas, les mide el cráneo, la altura, el ancho, el diámetro, etcétera, y empieza a intentar hacer una tipología del criminal mexicano. Claro que las conclusiones de gente como Romagnac hoy día serían, para hablar en el lenguaje de las redes, serían canceladas porque los acusarían de racistas, de clasistas. Una de las muchas conclusiones de este tipo de estudios es que los peores asesinos tienen rasgos marcadamente indígenas. A la larga nos íbamos a enterar de que todas estas teorías criminalísticas no tenían ni la efectividad ni el sustento que aquellos hombres que las aplicaron pues pretendían o suponían, ¿no? Pero esto era lo que estaba muy en boga. Pero hay otros criminalistas que se dedican a entrevistar criminales, a hacerles entrevistas para saber de dónde vienen, cómo crecieron, y se van dando cuenta, por eso los papeles de la época son interesantísimos. Empiezan ahí a señalar, por ejemplo, que si un criminal crece en un entorno violento, si es maltratado, si le pasan X o Y cosas en la infancia, este hombre va evolucionando hacia ciertas actividades delictivas. Es muy interesante esa época de la cárcel de Belén, porque es una cárcel que pretende ser moderna.
Se renuevan los talleres que medio habían imaginado los liberales, y ahora hay talleres como un poquito más consolidados con la idea de que la gente entre y aprenda un oficio. Porque generalmente se trata de personas, de delincuentes analfabetas, como casi la mayoría del país entero en época del porfiriato, pero también es gente que no tiene oficio ni beneficio y muchas veces por eso delinque, ¿no? Así que se trata de que aprendan. Hay talleres para que aprendan tal vez a curtir, tal vez a hacer zapatos, tal vez aprendan herrería, y eso les ayude, o esa es la expectativa, a tener mejor destino una vez que purguen su condena. Pero tú bien lo dices, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, y a fines del siglo XIX, toda la prensa y muchos que se pretenden estudiosos del asunto afirman: Belém es lo que quiso combatir. Es una escuela del crimen, como en su momento lo fue la Acordada. Porque el que entra, aunque vaya al taller y tal, no va a salir reformado. Va a aprender peores cosas de las que hizo y va a seguir una senda definitivamente criminal. Claro. Mucho de esto que conocemos sobre las historias de Belém se deben a un personaje que justamente fue preso político. Estoy hablando, por supuesto, del periodista Heriberto Frías. Y lo que allí cuenta es una cosa que habla de esto, de este lugar insalubre, escuela del crimen. ¿Qué es lo que narra, querida Berta, Heriberto Frías en estas crónicas que escribe sobre la cárcel de Belém? ¿Qué nos vamos a encontrar? Ay, esa es una historia mega buena, porque ahí se mezcla la historia criminal con la represión a la prensa porfiriana. Y es una historia que tiene dos etapas importantes, y las dos documentan la persecución contra la prensa, la censura y el terrible estado de la cárcel de Belém. Vámonos a 1893, cuando Heriberto Frías es un chavo joven que no tiene mucho futuro y que se enrola, se inscribe en el colegio militar. Hace hasta cierto punto buenos estudios, no es un mal estudiante, y bueno, pues algún día hará carrera de las armas. Pero en 1893, en la primavera de 1893, se da un problema social en Chihuahua bastante complejo. Seguramente algunos amigos han oído hablar de él, sobre todo por la novela de Heriberto Frías acerca del asunto. Me refiero a Tomochic. Hay una rebelión de los habitantes del pueblo de Tomochic en Chihuahua, y ahí hay dos versiones. La versión oficial del gobierno porfiriano dice que los tomoches, como se le llama a la gente que habita en aquel poblado, se levantan en armas porque los asusa una mujer, Teresa Urrea, una mujer que pues dicen que es vidente, que ve a Cristo, que ve a la Virgen, y su apodo coloquial es la Santa de Cabora. La Santa de Cabora, que además es perseguida por la autoridad del estado de Chihuahua porque se le ve como una líder social en potencia que puede generar muchos problemas. La versión oficial dice que los tomoches se levantan porque los asusa Teresa Urrea. Lo que vemos cuando nos metemos a esta historia es que sí está presente la acción, el exhorto de Teresa Urrea, pero es un pueblo que tiene muchos problemas con el gobernador Terrazas porque les quitan tierras, esta gente se resiste, como buenos norteños se resisten, y hay jaloneos, tironeos. Entonces es una bronca muchísimo más grande. Originalmente les mandan unas tropas de las que están acantonadas en Chihuahua para que les den un par de golpes y se queden quietos. Pero la revuelta de los tomoches crece. Y todos los hombres del pueblo, que son además un pueblo pequeño, están en pie de lucha, levantados en armas, y le dan batalla a la pequeña guarnición local. Se avisa a la Ciudad de México y se manda
un conjunto de batallones a pelear contra esta gente. Entre esos batallones va el joven Heriberto Frías, como parte de la tropa del 9º Batallón. Y lo que ve lo deja helado. Hay quien dice que el alcoholismo de Heriberto Frías empieza ahí, porque lo que empieza a ver es una campaña militar de completo exterminio. Lo que sabemos al final de esta historia, y no voy a dar muchos detalles para que los amigos se animen a leer Tomochic, que se consigue por muy poco dinero y todavía se sigue reeditando, lo que se ve es una labor, yo diría, atroz de exterminio. No queda vivo un solo varón de Tomochic. Y lo que ocurre es que Heriberto Frías empieza a asimilar de manera traumática todo lo que está viviendo. No le gusta formar parte de esta fuerza represora, se siente mal, bebe mucho, y eso no es un soldado común, es un personaje peculiar, interesante, ve más allá de lo que aprendió en el colegio militar y lo que son las cosas. Tiene una suscripción a un periódico de la capital que le llega hasta Chihuahua. Está suscrito a un periodiquito que se llama El Demócrata, que es ferozmente antiporfirista y que dirige Joaquín Clausel. Sí, el Joaquín Clausel, pintor, cuyo estudio está allí en el Museo de la Ciudad de México, ese es el que dirige El Demócrata. Y lo que hace Heriberto Frías es ponerse a escribir, porque quiere, por un lado, sacar todo lo que lo está ahogando por dentro, ver el horror de la represión, la agresividad, la orden despiadada de que esta gente se va a morir y se va a morir. Todo eso lo saca escribiendo y se lo manda al director del Demócrata. Y desde luego, por más que acabe Clausel siendo el artista importante que fue, pues tiene madera de periodista, y cuando ve lo que le manda el soldado Heriberto Frías desde Tomochic, dice, como dicen los periodistas ahora, aquí hay nota, y lo empiezan a publicar. Lo publican sin el nombre del joven Frías para protegerlo. Pero bueno, pues es así como muy relativo, porque las autoridades se incomodan muchísimo con la publicación. Muchísimo. ¿De dónde está sacando esta información el Demócrata? ¿Quién se le está dando? ¿Cómo es que saben cosas que sí son ciertas? Perdón. Así que empieza la cacería, empieza la investigación. A ver, ¿quién les dio esto? Desde luego, los del Demócrata se callan la boca. No dicen nada. Pero, pues empieza a indagar, y alguien se da cuenta de que allá en Chihuahua hay un muchacho que no está a gusto, que es el joven Frías, el teniente Heriberto Frías, y que casualmente tiene una suscripción al Demócrata. Pues desde luego que está visto como sospechoso. Pero Clausel esconde los papeles que le mandó, que la tradición dice que además Heriberto Frías tuvo la poca inteligencia de mandar las historias de lo que pasa en Tomochic en papel membretado del 9º Batallón. Entonces dice uno, bueno. Pero en todo este alboroto, pues lo que pasa es que cierran el periódico, a Clausel lo encierran en Belén, y a Heriberto Frías lo intentan procesar, pero como no logran, que Frías confiese, o que Clausel confiese, o algo que confirme este vínculo, porque Clausel esconde los papeles, pues entonces lo dejan en paz. Lo dejan en paz, pero lo corren del ejército. Aquellas crónicas de Tomochic se publicaron durante un mes, del 14 de marzo al 14 de abril de 1893. Fueron profundamente incómodas porque impactaron a la gente. Lo que estaban diciendo es que no era un puñado de revoltosos que se liaron a tiros con las fuerzas federales. No,
hablaron de este asesinato masivo, de este exterminio de los varones de un pueblo. Y por eso impactó tanto. Bueno, esa es la primera historia y su resultado es la novela Tomochic. Como tantas otras grandes obras de las letras mexicanas, tiene un origen periodístico y existe, y si uno se mete a la biblioteca, a la hemeroteca digital del UNAM, por ejemplo, puede buscar El Demócrata y ahí va a encontrar las crónicas de Heriberto Frías sin firma. ¿Qué es lo que ocurrió? Cerraron el periódico. A la vuelta de año y pico, como año 10 meses, uno de los integrantes de aquella redacción, José Ferrell, dice, pues yo voy a rescatar El Demócrata. Clausel ya se fue de México porque lo metieron a la cárcel y esta es una de las razones por las que luego los juzgados acaban juntos. Porque cuando lo están trasladando para el proceso, se les escapa, se va del país y pues así se quedaron con un palmo de narices sin poderlo procesar. Decía yo, José Ferrer dice, pues yo voy a darle nueva vida al Demócrata, y para esas alturas, como corrieron Heriberto Frías del ejército, pues no se le ocurre mejor cosa que llegar, tocar a la puerta de los del Demócrata y decir, ¿me acogen? ¿Me dan chamba? Y le dan chamba. Cuando Ferrell abre de nueva cuenta el Demócrata, Heriberto Frías forma parte de la redacción. Y agarran una campaña contra el régimen carcelario de Belén. ¿Por qué? Porque aseguran esto que ya hemos dicho, que quien entra en Belén ni se regenera ni aprende nada como no sea peores mañas de las que ya traía cuando llegó originalmente. Y la bronca es contra dos personas. Una, el alcaide de Belén, que era un señor que se llamaba Simeón Santaella, y contra su jefe, que tenía el cargo de regidor de cárceles del Distrito Federal, un señor que era el doctor Salinas y Carbó. Así pues, los periodicazos del Demócrata van sobre estos dos. Naturalmente, los funcionarios se enojan muchísimo, y lo que hacen es ir al Demócrata otra vez, agarran a José Ferrer y lo meten al bote. Y esta vez hacen grandes cosas los de la redacción. Para empezar, es como clausuran el periódico, todavía se alcanza a esconder cualquier resabio que quedara y que señalara a Frías como autor del escándalo de Tomochic. Y se ponen de acuerdo los que forman parte de la redacción y anuncian, bueno, sí está cerrado, pero en los hechos el que está a cargo del periódico es Heriberto Frías. Se trata de una maña, de una trampa, para embarcar a las autoridades carcelarias y para sacar a José Ferrer de la prisión. Porque además es un hombre ya mayor. Heriberto Frías es un joven con mucha audacia, mucho valor. Y entonces, pues lo que hace Frías es decir, yo soy el editor responsable, no el señor Ferrer. Y entonces muerden el anzuelo. Dice, ¿ah, sí? Pues entonces sacamos a Ferrer y usted viene para adentro. Con mucha tranquilidad, Heriberto Frías se presenta en los juzgados a decir, el editor soy yo, no el señor Ferrer. ¿Ah, sí? Pues órale, al bote. Y sacan a Ferrer. La idea era sacarlo porque era un hombre mayor, sí muy combativo, pero ya no estaba para ir a dejarlo podrirse en Belén. Entra Frías y lo que hace Frías es empezar, diríamos hoy, a reportear. Se empieza a fijar de todo lo malo, horrible, nauseabundo, podrido que hay en Belén. Y así empiezan sus crónicas. Las crónicas de la cárcel de Belén de Heriberto Frías, así se llamaron, desde Belén. Y luego se les cambió el nombre, algo así como las cárceles modernas. Y se publicaron entre principios de abril de 1895 y se terminaron en junio de 1895. Son 15 entregas, a cual más escandalosa, porque lo que cuenta es horrible. Es un retrato de
lo terrible que es Belén, de la clase de gente que vive allí, que además vive allí. No es que esté purgando una condena. La cárcel es también un modo de vida. Y están los que venden drogas, están los que cometen asesinatos adentro por encargo de un tercero, están cualquier cantidad de criminales importantes, llamativos o no llamativos. Heriberto Frías va a contar muchas cosas de lo absurdo que es el sistema carcelario, de la mala preparación de los gendarmes y de lo inútil que resulta aquel discurso de que el que entra a esta cárcel pues va a tener un modo de ganarse la vida una vez que pague su condena. No. Lo que dice, o el gran hilo conductor de estas crónicas, es que, otra vez, Belén es una escuela del crimen. Como diría Dante, pierdan toda esperanza los que entran aquí, porque van a salir peor de lo que entraron, y eso si no los matan en el camino. Porque en Belén la gente asesina, la gente se droga, la gente por ignorancia o por equivocación o por vicio les pasan cosas espantosas. Las historias que cuenta Frías son algunas casi de risa, pero hay otras terribles. Muy bien. ¿Y en qué momento, querida Berta, se empieza a dar cuenta el Estado mexicano que Belén ya no es sostenible? O sea, claro que empieza a existir este planteamiento ahora al construir la nueva penitenciaría junto a San Lázaro, y ahí aparece otra nueva manera de concebir el sistema penitenciario mexicano. Bueno, lo que pasa es que a la larga Belén padece lo que también llegó a padecer la Acordada, el hacinamiento. Es decir, no había lugar para alojar a tantos criminales. Sobre todo si los cuerpos policíacos cometían las burradas que cometían. Heriberto Frías cuenta una cosa muy, muy dramática. Él dice, acaban de traer a un niño de 5 años, güerito, bien vestido, de ojitos azules. Es un niño de familia. ¿Y por qué lo trajo el gendarme? Porque estaba jugando canicas en la Alameda. Y hay una prohibición de que no puede la gente jugar en la Alameda. Pero está hablando de muchachos que jueguen pelota, cualquier cantidad de cosas que se hacían en la Alameda y que el ayuntamiento se esforzaba a combatir. Esto le va a pegar a los ciclistas. Hubo una época en que estaba prohibidísimo hacer carreras de bicicletas alrededor de la Alameda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay un cuerpo policíaco mal preparado que toma demasiado a pecho el cumplimiento de su deber, pero que no tiene criterio para ejercerlo. Entonces el gendarme agarra a este niñito y se lo lleva a Belén y ahí lo deja. Entonces se arma un gran escándalo. Frías dice, este niño no se quedó allí porque el juez dijo, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es este niño? ¿Cómo se llama? E intervienen y lo devuelven a su familia. Pero, bien dice Frías, esto no siempre ocurre así. Si no hubiéramos tenido en este caso un juez inteligente, pues el niño ahí se queda. Como es chiquito, lo dejan en el departamento de mujeres, en la zona de mujeres, y ahí que crezca y ahí que lo eduquen estas mujeres, ¿no? Es decir, había cosas muy delirantes, muy extrañas, a veces muy extravagantes. Hay personajes muy torvos. En Belén se tiene un buen rato al que es nuestro primer asesino serial documentado, que es el famoso chalequero, el asesino de mujeres. Y como decía la prensa, cómo eran las cosas, aparece el mismo año que Jack el Destripador en Londres. Pero lo que dice la prensa es que Jack el Destripador es un chalequero londinense. Así de interesante es la cosa. Bueno, hay personajes de ese tipo, hay gente que comete asesinatos por encargo del propio aparato carcelario, como el muy famoso Antonio Villavicencio, que era gente de rurales y que anduvo enredado en el asunto aquel del atentado contra Porfirio Díaz. Hay gente que acaba muerta por tontería, hay gente que como puede intenta manejar sus adicciones.
A veces Frías es tremendamente burlón, tiene una historia de un par de alcohólicos que no tienen ni un centavo para comprar su alcohol, porque en la cárcel todo se vende, comida, drogas, alcohol y tal, pero ese día no tienen dinero. Y deciden que se van a beber el barniz de los talleres. Pero no tienen limones. De esas muchas mañas de la vida carcelaria, le agregaban jugo de limón. No sé exactamente cuál es el proceso, pero el jugo de limón los ayudaba a separar el solvente del alcohol. Y así se tomaban el alcohol. Pero como no tienen limones, dicen, pues cómo va, y se zumban el barniz. Y se los llevan tendidos al Hospital Juárez, porque estos hombres se van a morir intoxicados. Ese es el tipo de vida de Belén. Ahora, súmale a eso el hacinamiento, porque no nada más son criminales, son todos los proscritos del gran sistema social porfiriano. Por ejemplo, las prostitutas. Las prostitutas que no pasan revista, tienen su cartilla para que una vez al mes sean examinadas por un doctor, y si detectan que han contraído alguna enfermedad de transmisión sexual, pues deben dejar el ejercicio de la prostitución. Si están claramente enfermas, van a dar a los hospitales que existían para esto, o si no, pues van a dar a la cárcel, y la cárcel no es otra que Belén. Así que el hacinamiento ya es una cosa que no hay manera ni de resolver ni de componer en ese mismo sitio. A eso súmale las teorías criminalísticas modernas, que están hablando de otro diseño del espacio carcelario. Y ahí es donde empieza el proyecto que va a dar lugar a la penitenciaria de Lecumberri, que tiene otro manejo del espacio, ¿no? Claro, y entonces podríamos decir de alguna manera que Belén pues termina convirtiéndose un poco en el proyecto fracasado, porque termina con hacinamiento, porque termina convirtiéndose en una escuela del crimen, etcétera. Y entonces, otra vez, como yo decía al inicio de este programa, los espacios cambian y se tienen que transformar, transforman su vocación y en ocasiones cambian su simbolismo. Vamos a pegar un brinco, querida Berta, al siglo XX, a los años 30. Hay que cerrar la cárcel de Belén y ahora hay que convertirlo, hay que darle un nuevo sentido a este espacio. Y se termina convirtiendo esto en una escuela. Cuéntanos de esto. Es que esas primeras décadas del siglo XX para Belén son muy complicadas porque pasa de todo. Ya teníamos todo este cuadro porfiriano que es tremendo, terrible, muy doloroso, pero también muy peligroso. Y con la Revolución Maderista, bueno, sí ya existe Lecumberri, pero todavía no es completamente la gran prisión de la capital, entre otras cosas porque los juzgados siguen funcionando en Belén. Entonces, tampoco es que de la noche a la mañana te deshagas de la prisión. Sí, claro que el hacinamiento se empieza como a disminuir un poquito porque ya tienes Lecumberri. Pero ocurre que si Belén estaba desprestigiada, esos primeros 30 años del siglo XX, bueno, se acaba de quemar todavía más. ¿Por qué? Porque de ahí, por ejemplo, salen algunos de los criminales importantes de esos años de los movimientos revolucionarios. En la Decena Trágica, esta prisión es cañoneada, porque un poco la idea de los sublevados es infundir terror en la población. Ya es una zona un poco poblada y se derriban muros de los cañones de Belén y ahí se escapa gente que va a seguir delinquiendo, entre otros, estos son famosos, algunos de los integrantes de la banda del automóvil gris. Es una zona que tiene huellas, ahora sí que sangrientas. A las puertas de Belén hay una pequeña placita que hoy se llama Plaza Gabriel Hernández. Gabriel Hernández es un militar leal al régimen maderista. Un hijo de Huerta agarra una borrachera sensacional, lo han nombrado director de Belén en los primeros meses del huertismo, lo manda a fusilar, sacan el cadáver a la placita y le prenden fuego.
Por eso esa plaza chiquitita, que todavía existe hoy, se llama Plaza Gabriel Hernández. Hay un montón de hechos complicados en el rumbo que contribuyen como a darle pues como mal fario, mala idea a la zona. De manera que finalmente pasa un poco lo que ocurrió en la Reforma. Si hemos de cambiar, cambiemos todo. Si hemos de reconstruir el país, reconstruyamos todo. Y ese todo implica también el aparato de justicia, la manera en que se imparte justicia y los espacios de la justicia. En los juzgados de Belén todavía se llevan a cabo en los años 20 algunos juicios muy sonados, que son los que llevan a la cancelación de los juicios públicos. Es decir, se lleva a cabo el proceso, hay un juez que escucha la presentación de pruebas, está el abogado defensor, está el fiscal, están los acusados y la gente puede entrar libremente a verla. Pero ahí se hacen procesos como el de la famosa Miss México autoviuda de 1929, y lo que se ve es un fenómeno donde los abogados son hombres con una gran capacidad oratoria, que pueden y que apelan a conmover, a tocarle el corazoncito a los integrantes del jurado antes que atenerse al rigor jurídico. Cito el caso de Miss México 1929 porque cuando empieza el fiscal a intentar contrarrestar el gran rollo del defensor, le pide al jurado que no se deje impresionar ni por las pestañas con rímel ni por las medias de seda negra que trae la acusada. ¿Qué es lo que pasa? Que el juicio público entra en una zona de desprestigio, porque hay juicios muy sonados que se resuelven más por razones emocionales que por la eficacia de la investigación policíaca. Así que es un aparato muy quemado, con graves cuestionamientos. Entonces, aquí sí, el México por revolucionario dice, acabemos de cambiar. Y a la par que se cambia el sistema judicial, desaparecen los juicios públicos, etcétera, también está cambiando la traza de la ciudad. Son los años en los que se empieza a derrumbar ese bloque compacto de casas y callejones que hoy son la avenida 20 de noviembre. Se empieza a modificar, se limpia la ciudad y precisamente en esa gana de darle un nuevo sentido a la ciudad, una impronta nacida del México revolucionario, pues se decide que ya estuvo bueno de mantener ese cascarón desprestigiado, agotado o insalubre que es Belén, y se derrumba. Querida Berta, se nos va terminando el tiempo. Yo creo que esto seguramente nos va a dar para una segunda parte. Pero bueno, pues yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández. Muchas gracias, querida Berta. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.